Masejet Baba Batra Daf Mem Gimel Amud Bet 43b, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara. Tanu Rabbanan. Maharlo Bait, Maharlo Sade, En Meid lo Alea, Mi Penesh Achrayuto Alav. Maharlo Para, Maharlo Talit, Meid lo Alea, Mi Pene Sheen Achrayuto Alav. La Gemara nos trae una baraita y casi toda la clase nos trata de explicar esta baraita. La baraita dice lo siguiente: una persona que le vende a su compañero, por decir Shimón le vende a Reubén una casa o un campo, o sea, una propiedad. Y después de que se la vendió a Reubén, viene una tercera persona, por decir Leví, reclamando y diciendo que esa tierra en verdad no le pertenecía al vendedor, no le pertenecía a Shimón, sino le pertenecía a él. Y ahorita quiere venir Shimón, el vendedor, y dar testimonio para que pueda quedarse en manos de Reubén, del comprador. O sea, quiere dar un testimonio a favor de Reubén. Dice la baraita, en este caso, no puede dar Shimón, el vendedor, un testimonio a favor de Reubén y en contra de Leví. ¿Por qué? Dice la baraita, mi pene she'achrayuto alav, ya que Shimón recibió responsabilidad por la venta. De tal manera que si se lo quitan a Reubén, Shimón tiene que pagar. Entonces, cuando él viene y da testimonio a favor de Reubén, tiene un beneficio y un interés. Es no que va a dar, entonces no puede dar testimonio, no es kasher para Edut en este caso. Es el primer caso de la baraita. Sin embargo, segundo caso de la baraita es cuando una persona le vende a su compañero, por decir Shimón a Reubén, le vende no una propiedad, no un bien inmueble, sino bienes muebles. Metaltelín, una vaca o una prenda. Y después de que se lo vendió Shimón a Reubén, sale una tercera persona, por decir Leví, y dice, mira, esta vaca o esta prenda no eran de Shimón, son mías. En este caso nos dice la baraita, ¿puede el vendedor, o sea, puede Shimón, sí puede dar testimonio a favor de Reubén y en contra de Leví? En este caso sí puede. ¿Por qué? Dice la baraita, mi pene she'en achrayuto alav, ya que en esta venta el vendedor, Shimón, no recibe responsabilidad. Entonces también si él da o no da el testimonio a favor de Reubén, nunca Reubén le va a cobrar nada porque no hay responsabilidad. Entonces no es no que va a dabar, entonces puede dar testimonio en este caso. Así nos dice la baraita. Y pregunta la Gemara de inmediato, Maishna Reisho, Maishna Seifa. ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? O sea, ¿por qué la baraita en el primer caso entiende y lo da por seguro y por obvio que el vendedor recibe responsabilidad y en el segundo caso no recibe responsabilidad? ¿Por qué? Porque el primer caso es un bien inmueble, un carca, y el otro es metaltelín. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con responsabilidad? Por eso viene Rav Sheshat y explica esta baraita de una manera diferente. Rav Sheshat dice algo que es un poco largo y al final llega o sea, empieza a explicar y al final llega la explicación final para esta baraita. Dice la Gemara, Amar Rav Sheshat, Reisha bereuben shegazal sadeh mishimon umechara lelevi ve'ata Yehuda ve'kamearer. De lo leis del Shimon le asid le Levi, teníjale de Hadra. Sigamos. Bueno, expliquemos esta primera parte. Así como les dije, Rav Sheshat aquí dice algo bien extenso. Esta es la primera parte que dice Rav Sheshat. Dice Rav Sheshat, mira, el primer caso de la baraita no es como entendimos que nada más están jugando estos personajes, Shimón, el comprador Reubén y el tercero que le llamamos Leví. No.
Hay 4 personajes, no 3. ¿Cuál es el caso aquí? Escuchen bien. El caso aquí es cuando Shimón era el supuesto dueño original de esta tierra. Y Reubén se la robó a Shimón. ¿Sí? O sea, así vino Shimón y dio este argumento en el Bedín, que en un pasado Reubén se la robó a él, pero no trajo suficientes testigos, y por eso se mantuvo la tierra en manos de ¿quién? En manos de Reubén. O sea, no es que Reubén seguro se la robó a Shimón, porque si no se la quitan. ¿Sí? Entonces, Reubén se la robó a Shimón, o sea, así Shimón dijo, no tenía testigos suficientes, entonces salió un rumor que Reubén se la robó a Shimón, pero no se la pudieron sacar de las manos de Reubén porque no hay testigos. ¿Sí? Cuando digo Reubén se la robó a Shimón, no es seguro, sino este estilo. ¿Okay? Entonces Reubén, entonces Shimón la tenía aparentemente, Reubén se la robó a Shimón y luego se la vendió Reubén a Leví. Y luego, ya habíamos 3 personajes, el cuarto personaje, Yehudá, fue el que vino y una vez la tenía, un segundo. ¿Quién tenía la tierra ahorita? ¿En posición de quién estaba? De Leví. Sí, Shimón. Reubén se la robó a Shimón, entre comillas, o sea que no está tan claro. Y después Reubén se la vendió a Leví. Y después viene Yehudá y reclama. Y dice, mira, esto en verdad no era de Reubén, sino mía. Entonces a ti, Leví, te la vendió Reubén. No era de Reubén, es mía. Y trajo 2 testigos o un documento como prueba. Aquí Yehudá sí trajo una prueba. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Podría venir Shimón y ayudar a dar testimonio a favor de Reubén, o sea, a favor de Leví, que es el que se lo compró a Reubén. ¿Sí? Nos dice, y eso es lo que se refiere a la varita en el primer caso, en Meilo Alea, Shimón, ¿sí? No puede dar testimonio a favor de Leví, o sea, en contra de Yehudá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Shimón tiene beneficio e interés, y es no que Abadabar, tiene interés que se quede en manos de ¿quién? De Leví. ¿Por qué? Porque así, él que había dicho al principio, Reubén me la robó, pero no tenía 2 testigos. ¿Sí? Entonces, él eventualmente dice, yo voy a traer 2 testigos de esto, y si efectivamente la tiene Leví, se la voy a poder quitar. ¿Por qué? Porque tengo 2 testigos que Reubén me la robó y Leví se la compró a Reubén. Entonces yo la voy a poder agarrar. A diferencia, si se la lleva a Yehudá, ya no voy a ¿qué? A poder quitarla. Aunque traiga 2 testigos. Este es el primer caso de la varita. Pero antes de seguir explicando, la Gemara interrumpe y pregunta sobre esto. ¿De qué van de asidle de Levihu? Ejimatzima fiklamine de Amar Yadana de Hayar'a de la de Yehudahi. Ubeaus Jutá de Kama Fiklami Levi, Livka mi Yehudá. De Amar Hasheni no Achli, Arishon Kashemenu. Veibaitema, que gonde Itle Sade Lemar, Vitle Sade Lemar, de Amur Rabbanan, Ar'a hija de Kaima Teikum. Bien, y como dije, la Gemara interrumpe aquí y pregunta lo siguiente. Un segundo. ¿Qué tú me acabas de decir? Que Shimón no puede dar testimonio a favor de Leví, que se lo compró a Reubén, no puede, en contra de Reubén, en contra Yehudá, ¿sí? No puede dar testimonio en favor de Leví, en contra de Yehudá, el que está reclamando. ¿Por qué? Porque él tiene interés en que se quede en manos de Leví. ¿Cómo hace eso? A través de que trae un testigo que Reubén se lo robó. Que trae los 2 testigos que no pudo traer al principio, ¿sí? Entonces tiene interés que esté en manos de Leví para poder después agarrarla. Dice la Gemara, si a través de que traiga 2 testigos. Bien, la Gemara dice un segundo. Pero si en este momento él da un testimonio a favor de Leví en contra de Yehudá, él mismo está reconociendo que es de Leví. Entonces, ¿cómo tú me dices que eventualmente puede ser que traiga 2 testigos para quitársela a Leví? O sea, para poder quitársela a Leví a través de diciendo que Reubén se la robó. Pero si él ya reconoció que es de Leví, ya no puede después quitársela. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. El testimonio que está dando es un testimonio no a favor de Leví, sino en contra de Yehudá. Simplemente dice, quiere dar testimonio, no es de Yehudá, seguro de Yehudá no es. ¿Sí? Y así ya trata de bloquear a Yehudá
y lo deja a manos de Leví, pero no es un testimonio a favor de Leví. Entonces puedes decir que entonces no está reconociendo nunca que es de Leví. Entonces después puede venir con 2 testigos y sacarlo. Sigue preguntando la Gemara, pero un segundo. Todavía no entiendo. ¿Por qué tú me dices que él prefiere que esté en manos de Leví? Tiene un interés y un beneficio que esté en manos de Leví, no de Yehudá. ¿Por qué? Porque eventualmente va a traer 2 testigos y que quiere agarrarle. Dice, estos mismos testigos que le dan la razón a Shimon y por ende se lo vas a poder quitar a Leví. Por esos testigos también, si lo agarra a Yehudá y a esos 2 testigos, se lo va a poder quitar a quién? A Yehudá. O sea, si Shimon eventualmente trae 2 testigos a favor de él mismo y eso tiene fuerza suficiente, como tiene 2 testigos, de poder quitarle la tierra a Leví, esos testigos también van a tener fuerza de quitárselo a quién? A Yehudá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú dices que esto es el testimonio que él da es a favor de él? Porque prefiere que esté en manos de Leví para poder quitárselo a Leví. No, también si está en manos de Yehudá y él trae 2 testigos después, va a poder quitarlo. Dice la Gemara 2 respuestas. Primera respuesta, sí, tienes razón, pero él prefiere negociar con Leví, que es más tranquilo. Trae 2 testigos, se lo puede quitar fácil. A diferencia del primero, o sea, de Yehudá, que es una persona más poderosa, más alim, ¿cómo se dice alim? Más violenta, aunque traiga 2 testigos y tenga la razón, este Shimón se va a meter en problemas. Entonces, por eso puede ser que tiene interés al decir, prefiero que la dejen en manos, no quiero manos de Yehudá. Primera respuesta. Segunda respuesta es que verás si hay un beneficio adicional si se queda en manos de Leví. ¿Por qué? Porque aquí Yehudá trajo 2 testigos también. Yehudá trajo 2 testigos. ¿Sí? Por lo tanto, si viene Shimón después y trae 2 testigos, ¿sí? Hay 2 contra 2. ¿Y qué hay cuando hay 2 testigos contra 2 testigos? Se mantiene la propiedad en donde estaba, ¿sí? O sea, en las manos quien la tenía. Yehudá, que la agarró, porque se la dieron a él. Entonces va a perder. A diferencia, si se mantiene en manos de Leví, no tiene 2 testigos Leví, ahí sí se la va a poder sacar. O sea, ¿cuál fue tu pregunta? Si Shimón viene y trae 2 testigos, pues de la misma manera que se lo puede quitar a Leví, también se lo puede quitar a Yehudá. No, Yehudá también tiene 2 testigos a favor. Recuérdense que por eso se la quitó, si es que se la quita a Leví, sí, a Leví. Pero aquí cuando hay 2 contra 2, entonces se va a quedar en manos de Yehudá, ¿sí? Entonces no va a tener Shimón. A diferencia, si está en manos de Leví, Leví nunca tuvo 2 testigos a favor, entonces ¿qué va a pasar? Se la va a poder quitar Shimón y Shimón sí lo va a recibir. Entonces sí tiene un interés que se quede en manos de Leví. Seguimos. Velukma Begazlan. Ojo, todavía no hemos culminado la explicación de Rav Sheshat sobre la primera baraita de la clase, sobre la baraita que trajimos al principio de la clase. Velukma Begazlan. Mishum de Kabay le mitne seifa. Mahar lo para, mahar lo talit. Davka mahar de avele yush veshinui reshut. Avalo mahar de adrele lo. תנרי שנה ממחר וסייפנה נעידה ימי האש גופה בדמי מימי האש לא צריכה דמית גזלן דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם. sigamos un poquito más. ולוקמה ביורש הניחא למאן דאמר רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי שפיר אלא למאן דאמר רשות יורש כרשות לוקח דמי, מייקה לממר, ועוד קשה לאביי, מפני שאחריותו עליו, ואין אחריותו עליו, מפני שהיא חוזרת לו, ואינה חוזרת לו מבעלה. Ok. Viene la Guimara y pregunta lo siguiente. Entiendo esta explicación que nos acaba de dar ¿quién? Que nos acaba de dar Rav Sheshat en esta primera parte de la baraita. Sí, que otra vez, que el caso es que cuando hay 4 personajes, Reubén se la robó a Shimón, hay un rumor, cierto rumor, se la vendió después a Leví, después viene una 4ª persona, ¿sí? Yehudá, y la reclama y trata de agarrarlo. Ya explicamos el beneficio que tiene aquí, y nos dice la baraita, según esa explicación, que Shimón no puede dar testimonio a favor de Leví, porque tiene un beneficio, o sea, no puede dar un testimonio en contra de Yehudá, que es automáticamente a favor de Leví, ya que él tiene un beneficio, como explicamos. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Me cuadra perfectamente esa explicación, pero todavía no me cuadra por qué Rav Sheshat para qué es necesario para Rav Sheshat, por qué es necesario para Rav Sheshat explicar el primer caso de la baraita con 4 personajes. Que Shimón, que Reubén se la robó a Shimón y la vendió a un comprador a Leví, vino una 4ª persona. Ya podemos decir que el caso es
Muy sencillo, también podemos decir la misma explicación diciendo con tres personajes. Reubén se la robó a Shimón. ¿Quién la tiene ahorita? Reubén. Y viene ahorita una tercera persona, Yehuda, ¿sí? Y está reclamando la tierra diciendo que es de él. Y Shimón quiere venir y dar testimonio en contra de Yehuda, automáticamente a favor del ladrón. Y no puede porque tiene este mismo beneficio. Porque hay que decir el caso ese que ahorita se lo compró. Que se lo compraron a Reubén. Dice la Gemara, y aquí ya empieza a explicar más la segunda parte de la baraita. Dice la Gemara, tienes toda la razón. En verdad, para esta primera parte de la baraita hubiese sido necesario, hubiese sido suficiente con tres, que no la robó y la vendió, sino la robó Reubén y listo. Leví no está. ¿Sabes por qué explicamos que el caso es que Reubén lo vendió y la robó y después la vendió? Por el próximo caso de la baraita. Por el segundo caso de la baraita. ¿Cuál es el segundo caso de la baraita? Vaca y prenda, metaltelín. ¿Sí? Ahí sí tenemos que decir que el caso es que era de Shimón. Reubén supuestamente se lo robó a Shimón, como explicamos, hay un rumor, un testigo, todavía no hay suficiente, pero hay algo así. Y después vendió Reubén la vaca o la prenda a Leví y después vino una cuarta persona, Yehudá, y reclamó esa vaca o esa prenda. Que en este caso solamente se puede explicar si se la vendió, si Reubén la robó y después se la vendió a Leví. ¿Por qué? Porque en Gazlán de metaltelín, ¿sí?, se necesita que haya Yehush y Shinui Reshut para que pueda adquirirlo y le pertenezca a él, ¿sí? En el segundo caso, ¿cuál es la halajá? Otra vez, ¿cuál es el caso? Y aquí estamos entrando para explicar la segunda parte de la baraita. En el segundo caso, ¿cuál es la halajá? La halajá es que ahí sí puede dar testimonio a favor de Leví, porque no es noguea, ¿sí? ¿Por qué no es noguea? Porque ya lo adquirió Leví y nunca lo va a poder recibir, ¿quién? Shimón. ¿Cómo puede ser que nunca lo va a recibir Shimón? Porque se lo robó Reubén y Reubén lo vendió, el Gazlán. Reubén el Gazlán lo vendió a Leví. Entonces hubo Shinui Reshut. Cuando un Gazlán roba algo y lo vende, hay cambio de posesión. Y adicionalmente hay Yehush, que es Yehush, Hefker, abandono. Lo abandonó el dueño original. La halajá es que es Koné. Efectivamente, cuando hay Shinui Reshut, que es cuando Leví lo tiene, que cambia del Gazlán, y Yehush también, del dueño original de Shimón, Leví lo adquiere y ya no es necesario más y ya no puede más, nadie se lo puede quitar. Ah, nadie se lo puede quitar. Entonces Shimón puede dar testimonio. Porque ¿qué beneficio tiene él? Que lo va a recibir eventualmente, nunca lo va a poder recibir porque ya hubo Shinui Reshut y Yehush, muy bien. Pero si Reubén se lo robó a Shimón y nunca se lo vendió a Leví, y en posesión de Reubén el ladrón, el supuesto ladrón, vino Yehudá y reclamó, ahí Shimón no va a poder dar testimonio. ¿Por qué no va a poder dar testimonio a favor de Reubén? Inclusive en vaca y en prenda, ¿por qué no? Porque él es mismo es Gazlán, y aunque hubo Yehush, pero todavía no hubo Shinui Reshut, no hubo cambio de posesión después del robo. Entonces va a poder Shimón dar testimonio y se va a poder beneficiar. Entonces, sí, o sea, no va a poder dar. Si da testimonio, se está beneficiando. Entonces no queda Badabar, entonces no puede hacerlo también en vaca o en prenda, porque la varita me dice en el segundo caso que sí puede en vaca y en prenda. Entonces, por eso tenemos que decir en el segundo caso, que es cuando Reubén lo vendió, si lo vendió a Yehush Shinui Reshut, entonces ya el objeto, la vaca o la prenda, seguro queda en manos de Leví y nunca Shimón, el dueño original, va a poder reclamarlo. No tiene entonces ningún beneficio, ningún interés si da un testimonio a favor en contra el reclamador, el Yehudá, y a favor de Leví. Por eso es que en ese caso puede dar testimonio. Por eso la baraita no dice en el segundo caso que puede dar testimonio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y segundo caso según esto? Primer caso y segundo caso es que en segundo caso no puede agarrarlo. A diferencia del primer caso. ¿Por qué no puede agarrarlo? Porque ya lo robaron y también hubo cambio de posesión. Entonces no lo puede recibir de vuelta. No es noguea. A diferencia de carca, que es el primer caso, ¿sí? Un bien inmueble, un carca, una propiedad, no existe que lo robó y Shinui Reshut. No existe porque no se mueve, no lo cambian. No, siempre el carca en Anixelet, como vimos anteriormente. En Anixelet, entonces no existe Shinui Reshut. Entonces por eso siempre puede Shimón
regresar y tenerlo, entonces sí tiene una relación, sí tiene un interés, un beneficio, no puede dar testimonio. Así explica Rashat. Sigue preguntando la Gemara, pero un segundo. También el segundo caso de la Baraitá no me cuadra, porque a pesar que Shimón no tiene ningún interés, no puede tener ningún beneficio en recibir el objeto mismo que le robaron. ¿Por qué? Porque ya hubo que Yehush y Shinui Reshut, ¿sí? Entonces nunca puede recibir el objeto, pero todavía sí hay una obligación de que le regresen el valor del objeto. Entonces sí sigue teniendo un beneficio. Sí, que hay una obligación que le regresen el valor. No obstante, no es obligación que le regresen el mismo vaso, el objeto robado, la prenda, la vaca, pero sí el valor del mismo. Entonces sigue teniendo un beneficio. Dice la Gemara, tienes razón, pero aquí estamos dando en un caso que Reubén, el supuesto ladrón, murió después de que se lo vendió a Leví. Y en este caso, Shimón no puede ni cobrar la vaca o la prenda en sí. ¿Por qué? Porque ya hubo Yehush y Reshut, y tampoco el valor. Si ya murió el Gazlán, no pueden cobrar eso. ¿Sí? Como está escrito en la Mishnah, Masejet Baba Kama, página 111b, que una persona que roba un alimento y se lo da de comer a sus hijos, si el ladrón se lo da de comer a sus hijos, o simplemente muere y se lo deja herencia a los hijos, en ese caso no es necesario, que los hijos están exentos de no nada más de no devolver el alimento, sino de no devolver el valor porque murió. Entonces aquí también podemos decir que ese es el caso. Sigue preguntando la Gemara, ¿sabes qué? Pero si es así, pues muy sencillo. ¿Cuál es la razón que tenemos que decir que la Baraitá, el primer caso está hablando en 4 personajes por el segundo caso? Así dijimos, porque el segundo caso es más sencillo. 3 personajes, ¿sí? O mejor dicho, 4 personajes, pero en vez de que haya un comprador, hay un heredero. Porque así acabamos de decir que murió. Si murió, pues también aplica cuando son herederos. Entonces puede decir que el caso es Shimón, el dueño original, Reubén se lo robó y simplemente no lo vendió, simplemente murió y ahorita lo tiene Leví, por decir que es hijo de Reubén. Entonces tenemos que decir que se lo compró, se lo vendió a Leví, no, sino que lo heredó. También podemos decir esa explicación, porque tenemos que decir que el caso de la Baraitá es en comprador. Y la Gemara explica un poco más esta pregunta y dice, mira, según la opinión que dice que la posesión de un heredero no es como la posesión de un comprador, ¿sí? Entonces, o sea, que no es como la posesión de un comprador que cambia, sino es como si fuese la misma posesión anterior, la posesión del heredero. Hay más lo que si la posesión del heredero es una nueva posesión o es la misma que había antes del papá. Entonces, según la opinión que dice que la posesión del heredero, ¿sí?, no es como la posesión de un comprador, sino es la misma del papá, es continuación de la misma, no cambia, se entiende perfectamente, porque aquí no hay Shinui Reshut, ¿sí? Pero según la opinión que dice que cuando va del padre que falleció al heredero es como si fuese cuando va del vendedor al comprador, entonces hay Shinui Reshut. Entonces, ¿por qué no podemos decir por qué tenemos que decir que el caso aquí es comprador? ¿Por qué tenemos que decir comprador si podemos decir heredero? Primera pregunta. Y segunda pregunta, dice la Gemara, Abaye tiene una segunda pregunta en contra de esa explicación de Rav Sheshat. Escuchen bien. Según esta explicación, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dijimos ahorita? ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y segundo caso? ¿Por qué en el primer caso no puede Shimón dar testimonio y en el segundo caso de Metaltelín sí puede dar testimonio? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, según lo que explicamos, que Karka en Anixel, entonces no hay Shinui Reshut, entonces siempre puede venir Shimón y recibirla de regreso, entonces tiene un beneficio, entonces tiene un interés, no queda Badaban, entonces no puede dar testimonio. A diferencia del segundo caso, que es Metaltelit, y hay Metaltelín, hay Shinui Reshut también, ahí nunca va a recibir de regreso el objeto. Entonces en ese caso, ¿qué? En ese caso no tiene... nunca va a recibir la cosa robada nunca, y por lo tanto nunca tiene ningún interés, y por eso puede dar testimonio a favor, en contra de Yehudá, en contra del que está reclamando, y a favor de Leví. Dicen, pero un segundo, la Baraitá dice otra razón. La Baraitá dice que la razón que en un carca no puedes dar testimonio es porque mi pene shahrayutó porque él es responsable. Nos desviamos completamente. Y el segundo caso es porque en ahrayutó, porque no es responsable, y según eso debería decir la Baraitá que no, la razón que en el primer caso no puede dar testimonio es porque sí puede Shimón recibir de regreso el campo, a diferencia del segundo caso que no puede recibir de regreso el campo, nada que ver con responsabilidad. Entonces no me cuadra esa explicación, por eso la Gemara tumba todo lo que vimos hasta ahorita y da una nueva explicación. Ela que de Rabin Bar Shmuel, de Amar Rabin Bar Shmuel, Mishme de Shmuel, Hamojer Sadela Javero Shelo Beachrayut.
En me'id lo alea, mi pene shema'amida bifne ba'al chovo. Vedavka baito sadeh. ודווקא ביתו שדה. אבל פרה וטלית, לא מבעיה בסתמה דלא משתבדה לה, מהי טעמה מטלטל לנינו ומטלטל לבלחו לא משתבדה, ואף על גב דקתל למגלימד על כתבי, הנמילי דייתנו בעיניו, אבל ייתנו בעיניו לא, אלא אפילו עשאו הפותיקי, נמי לא. מהי טעמה? כדרבא דאמר רבא עשה עבדו הפותקי ומחרו בעלחו גובה ממנו. שורו וחמורו הפותקי ומחרו אין בעלחו גובה ממנו. מהי טעמה? Hay itle kala, ha veha letle kala. Escuchen bien lo que dice la Gemara. Dice Rabin Bar Shmuel, en nombre de Shmuel. Escuchen la explicación. La baraita se refiere a decir el siguiente caso. Una persona que le vende un campo a su compañero sin ajrayut. ¿Qué significa sin ajrayut? Sin garantía, sin responsabilidad. Escuchen bien, sin, lo be ajrayut. Digamos, Shimón tenía una tierra y se lo vendió a Reubén y le dijo, mira, si te la quitan a ti, si viene una tercera persona y te la quita por algo pendiente que había conmigo en un pasado o algo así, culpa tuya, no tomo responsabilidad, no te tengo que pagar nada. Así fue, claramente lo dijo. Y efectivamente, vino una tercera persona, ¿quién? Llamémoslo Yehuda, aunque en el otro caso era el cuarto, pero aquí digamos que es Yehuda el tercero. Y le dice a Reubén, Reubén, dame esa tierra, porque esa tierra es ¿quién? Es mía, nunca fue del vendedor, del que te la vendió a ti, nunca fue de Shimón. ¿Sí? Ahorita, en este caso, se la quita y trae testigos, trae prueba, todo. Se la quita a Reubén. Reubén va a reclamarle a Shimón. Shimón, ¿qué le dice? No te tengo que pagar nada. ¿Por qué? Porque te la vendí sin ajrayut, sin garantía, sin responsabilidad. Aún así, nos enseña la baraita en meidlo alea. No puede venir Shimón en esta situación y traer un argumento, traer un testigo, una prueba, un testigo, a favor del comprador, para que se la quede el comprador. No puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Si aparentemente de por sí no está recibiendo ¿qué? Responsabilidad, garantía. Entonces también si se la quitan a Reubén, él no pierde nada de eso. Entonces, ¿por qué no podría dar testimonio? También en este caso, Shimón no puede dar testimonio a favor de Reubén en contra de Yehuda. Si también se la quitan a Reubén, no le vienen a cobrar a él, no tiene ningún beneficio, ningún interés. Dice la Gemara, sí tiene un beneficio. ¿Sabes cuál es el beneficio? Dice la Gemara, porque si se la dejan a Reubén, puede venir un prestamista anterior, viejo, antiguo de Shimón. Y si Shimón no tiene cómo pagar, tiene el derecho el prestamista de Shimón de agarrarse de Nehasim Shubadim, de la tierra que le vendió a Reubén. Y así Shimón soluciona su deuda. Pero si ahorita Yehuda se la quita a Reubén, pues el prestamista va a estar toda la vida pendiente ¿con quién? Con Shimón. Entonces Shimón sí tiene un beneficio. También, si no es con Reubén el beneficio, porque no le está dando garantía de por sí, entonces no tiene ningún beneficio, pero sí tiene un beneficio con un posible prestamista antiguo, que si se la deja a manos de Reubén se la va a poder quitar, y si Yehuda se la lleva nunca se la va a poder quitar, porque Yehuda dice, mira, es mía, nunca fue de Shimón. Bien, la Gemara explica ahorita la baraita, pero todo esto es únicamente cuando Shimón le vendió a Reubén, ¿qué? Un campo, una casa, ¿sí? Una propiedad, un bien inmueble. ¿Por qué? Porque puede venir eventualmente el prestamista antiguo y cobrarse de la propiedad. ¿Sí? Porque un prestamista se puede cobrar de las propiedades de Shimón, ¿sí? Mientras que el préstamo fue hecho antes de esta venta que le hizo a Reubén.
Pero el segundo caso de la baraita es cuando. El segundo caso de la baraita es cuando Shimón le vendió. Sin embargo, dice la baraita, cuando Shimón le vendió a Reubén, no una propiedad, no un bien mueble, sino, no un bien inmueble, sino un bien mueble, metaltelín, una vaca, una prenda. En este caso, no nada más en un caso. En este caso, que este fue lo que se vendió, o sea, metaltelín, no solamente cuando no hubo ninguna mención en específico en el documento de compra y venta, ¿sí? Que seguro en ese caso los metaltelín no los puede cobrar el prestamista nada más puede cobrar ¿qué? Carcaot, no puede cobrar metaltelín. ¿Por qué? Porque metaltelín a un Baljob lo mishtabde, no hay un gravamen sobre los metaltelín para que lo puedan agarrar, ¿sí? También, inclusive, si le escribió en el documento que se va a poder cobrar de los metaltelín, inclusive de la chaqueta que él tenga y lo va a dejar desnudo aún así, eso es mientras que ¿qué? Eso es mientras que está. Pero si ya el prestatario, en este caso Shimón, ¿sí? Que hay un prestamista, ¿sí? Anterior, el prestatario era Shimón, ¿sí? Ya no lo tiene presente, como este caso que ya lo vendió, no puede. Y no solamente en este caso, sino también en un caso que cuando vendió, cuando Shimón le pidió prestado al prestamista, le dijo, mira, te pido prestado y te pongo de garantía específicamente a cierto metaltelín, a este bien mueble, a esta cosa específica. O sea, que lo hace a Potiki, que es mucho más fuerte. Aún así, en metaltelín no sirve. Porque como dice Raba, una persona que hace por un préstamo a su esclavo como a Potiki y después lo vende, puede venir el prestamista y quitárselo al comprador. Pero eso es al esclavo. Pero toro y burro, al igual que prendas, animales y prendas, aunque lo hace a Potiki, aunque lo menciona en el préstamo que esta va a ser la garantía específica, no puede venir el prestamista y cobrarse. ¿Por qué? Porque cuando uno vende esclavo hay col, ¿sí? Cuando hay, el esclavo, ¿sí? Cuando lo pones de garantía de un préstamo, todo el mundo se entera. Entonces los compradores se cuidan de no comprarlo. Si aún así lo compraron, se los puedes quitar. Eventualmente se necesita, a diferencia de los animales o las prendas, no hay suficiente voz y por lo tanto no se pueden cuidar los compradores, entonces no se los puedes quitar a ellos, ¿sí? Pero dice la Gemara, vemos claramente que ¿qué? Esa es la explicación de la segunda parte de la baraita. La segunda parte de la baraita, repito, nos dice que ¿qué? Que todo esto es cuando Shimón, toda la primera parte es cuando Shimón le vendió a Reubén una carca, una propiedad. Sin embargo, segunda parte, cuando le vendió un animal, una prenda, ahí decimos que ¿qué? Que Shimón sí puede dar testimonio a favor de Reubén. ¿Por qué? A diferencia de Carca que no puede. ¿Por qué? Explico otra vez. ¿Por qué en Carca no puede? Porque aunque lo vendió a Reubén sin responsabilidad, sin garantía, pero puede ser que tiene un prestamista antiguo por allá, que si lo deja a manos de Reubén, repito, a pesar que se lo vendió a Reubén sin garantía, sin responsabilidad, y por ende también si se lo quitan a Reubén, él no tiene que pagarle nada a Reubén, pero sí tiene un beneficio de dar testimonio a favor de Reubén, porque si tiene un prestamista antiguo, Shimón por ahí, que le debe dinero, entonces sí se va a poder cobrar de esa tierra, ¿sí? Porque era antes de la venta que le hizo a Reubén, a diferencia si se le da a Yehudá, nunca se va a poder cobrar. Sin embargo, ese es el primer caso. Segundo caso, cuando le vendió un burro, un toro o prendas, Shimón a Reubén, no va a poder nunca venir él prestamista y cobrarse de eso, como explicamos. También si lo hizo a Potiki no puede nunca cobrarse. Y entonces que no tiene beneficio por un prestamista, por un posible prestamista antiguo. Entonces Shimón no tiene beneficio por ese lado y tampoco tiene beneficio por el hecho que esté en manos de Rubén, porque si no va a tener que pagarle. ¿Por qué? Porque Mená no tiene que pagarle. ¿Por qué no tiene que pagarle? Porque se la vendió sin garantía, sin responsabilidad, ¿sí? Entonces en este caso tiene cero beneficio, puede dar testimonio a favor. Así nos dice la Gemara. Esta es la explicación de Rabin Bar Shemuel, en nombre de Shmuel. Sigue siendo la Gemara, Velejus din ma akrin le metaltele agav mekarkae. De Amar Rabba y akrin le metaltele agav mekarkae, kani mekarkae, kani metaltele, de Amar Hazda, veu de katala de lo que asmachta de lo que tofsa de shtare. Aja me askinan, que con shelakach u maharle altar. Velejus dilma de iknehu. שמעת מיני דאיקנה קנה ומחר קנה והוריש לא משתעבד לא צריכה דקמרי עדים ידינן בהי דלא אבה להרעה מעולם. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Según esta última explicación, la razón que, y repito un poquito para que quede claro, la razón que en el segundo caso sí puede Shimón dar testimonio
a favor, puede dar un testimonio a favor de Shimon, a favor de Reubén, el comprador, ¿sí? Es porque en el segundo caso le vendió metaltelín y tiene cero beneficio. ¿Por qué? Pues no tiene ningún problema si da o no da, porque si no da y se lo quitan a Reubén, él no tiene por qué pagar nada. Y tampoco tiene interés que lo tenga Reubén, porque tampoco podemos decir que tiene un interés que lo mantenga Reubén por un posible prestamista que haya por allá, porque el prestamista nunca se va a poder cobrar de metaltelín, ¿sí? De vacas, de prendas, como dijimos. Dice la Gemara, no. Debemos sospechar que sí hay una manera cómo se pueda cobrar de los metaltelín un futuro prestamista. No futuro prestamista, un pasado prestamista. ¿Cuándo? El siguiente caso. ¿Qué pasa si Shimón, cuando hizo el préstamo mucho antes de hacer esta venta, con fulanito el prestamista, ¿sí? Le dijo, te pongo de garantía mis tierras y mis metaltelín. Entonces, cuando le pone tierras, puede cobrar las tierras. Cuando pone solo metaltelín, dijimos, no puede cobrar metaltelín. Si no los tiene más Shimón porque ya los vendió, no puede más. Pero cuando le dice mis tierras y de paso también mis metaltelín, hay como Kinyan Agav. Se incluye también los metaltelín. Como dice Rabá, que si le adquirió los metaltelín Agav Mekarkae, efectivo, o sea, si le puso garantía los metaltelín de paso por las tierras, entra ese gravamen también sobre los metaltelín. Entonces, ¿por qué aquí no sospechamos? O sea, que Shimón, entonces aquí también tenemos que decir que Shimón no puede dar testimonio a favor de Reubén, a pesar que le vendió metaltelín, porque puede ser que hay un pasado prestamista de Shimón que cuando Shimón recibió préstamo le dio garantía de tierras y también le incluyó que de paso también le metió ahí, ¿qué más? Metaltelín. Entonces sí se va a poder cobrar esos metaltelín. Entonces puede ser que Shimón aquí sí quiere dar testimonio no a favor quiere dar testimonio en contra de Judá y a favor de Reubén por un pasado prestamista. Un prestamista no puede cobrar metaltelín cuando ya Shimón lo vendió. No, en un caso que lo vendió de paso con Calcabot, sí, entonces puede ser que sea el caso aquí porque no sospechamos. Dice, antes de seguir a la respuesta, la Gemara trae que hay una limitación sobre esta halajá. Dice la Bajasdá que todo lo que decimos ahorita es únicamente cuando le escribió, ¿sí? El prestamista, el prestatario del prestamista, Shimón es su prestamista, en el momento de hacer el préstamo, que está haciendo este gravamen no para cumplir o algo así, o no porque piensa que a veces mucha gente escribe que uno acepta tener el gravamen sobre eso porque nunca va a haber problema, o sea, asumiendo que no va a haber problema, ¿sí? Como una smachta casi, ¿sí? Entonces dice Rav Hasda que todo esto es cuando escribió claramente el documento de préstamo que no es asmachta, ¿sí? Que está recibiendo gravamen sobre estas cosas y no porque piensa que no va a pasar, sino realmente porque va a pasar. Y adicionalmente, y le escribe también, y no para que usen esto como copia para otro documento. O sea, básicamente le dice, todo lo que sirve esto, que recae el gravamen es únicamente cuando se escribe el documento, que está haciendo este documento realmente para que se cumpla completamente y no pensando que verdad no va a pasar y por eso está comprometiéndose, sino está comprometiéndose con un compromiso completo. Pero de todas maneras tenemos esta pregunta, ¿por qué no sospechamos aquí que Shimón no puede dar testimonio en contra de Yehudá y a favor de Reubén? Porque es Nogea Badabar, deberíamos sospechar, porque tú me dices que no es Nogea Badabar, deberíamos sospechar que sí es Nogea Badabar, porque puede ser que cuando Shimón le hizo el préstamo, cuando recibió el préstamo de su prestamista, puso de gravamen tierras y metaltelín. Y si puso tierras y metaltelín, en ese caso, sí podría el prestamista cobrárselo a Reubén. Entonces sí tiene interés, en este caso, sí tendría interés Shimón de que se mantenga a manos de Reubén y no se lo lleve Yehuda para que el prestamista pueda cobrar. Pero no puede cobrar metaltelín. En este caso sí puede cobrar metaltelín. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso que escuchen bien, que el vendedor, ¿quién es el vendedor? Shimón, ¿sí? Compró la vaca o la prenda y de inmediato se la vendió a Reubén. De inmediato se la vendió. En este caso estamos seguros de que en este 2 minutos que lo tuvo, no lo puso como gravamen de paso de Carcaot, porque lo vendió de inmediato. Pregúntale a Mara, pero un segundo, ¿por qué no sospechamos que Shimón recibió un préstamo del prestamista? Le dijo, te pongo como gravamen mis tierras y mis metaltelín que eventualmente en un futuro compraré.
Entonces, aunque lo tuvo por 2 minutos después, pero ya demostró antes que puso gravamen sobre tierras y metaltelín que eventualmente en 10 días, en un mes, en un futuro, compraré. Entonces ahí apenas lo tuvo por 2 minutos, ya recayó el gravamen sobre eso, de paso por las tierras. Entonces, si no tenemos esas sospechas es porque aparentemente de aquí podemos ver que efectivamente, cuando estamos hablando de futuros metaltelín que va a comprar Shimon, ¿sí? No puede recaer un gravamen sobre futuras cosas, ¿sí? Sobre futuras cosas que va a comprar y vender o que va a comprar y heredar. No puede, ya que es futuro y no existe ahorita, no recae gravamen. Pero si es así, que para futuras cosas no recae gravamen, dice la Gemara, esto es una duda, más adelante en la Gemara, Daf Kuf Nun Zayin Amud Bet, 157b. ¿Se puede traer una prueba de acá? Y no es así, dice la Gemara, te voy a explicar. No podemos traer prueba efectivamente, ¿por qué? Porque aquí podemos decir que el caso es que hay 2 testigos que dan testimonio sobre Shimón, que les consta que nunca en la vida tuvo tierra. ¿Cuál es la única sospecha cuando vende metaltelín? Que le pueda al prestamista pasado, un antiguo prestamista cobrar metaltelín, porque sospechamos que eventualmente tenía tierras y le puso un gravamen a favor del prestamista sobre las tierras y de paso también metió los metaltelín. Señor, hay 2 testigos que dicen que este señor nunca tuvo, que este Shimón nunca tuvo tierra, entonces no existe. Todo lo que metaltelín se puede poner de gravamen es de paso de tierra, pero si nunca hubo tierra, nunca puso de gravamen metaltelín. Entonces por eso en este caso nunca el prestamista va a poder ¿qué? Cobrar los metaltelín, entonces no tiene ningún beneficio, ningún interés. Seguimos. Vea amarra papá, a falcab de amur banán, a mujer שדה לחברו שלו באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו, נמצאת שאינו שלו, חוזר עליו. אך המעסקין המכיר בה שהיא בת חמורו. רב דוד אמר אפילו נמצאת שאינה שלו, אינו חוזר עליו, דאמר לאחי זבין אלך שלו באחריות. Viene la Gemara, viene Rav Papá y pregunta lo siguiente. ¿Nosotros qué dijimos hasta ahorita? Según la última explicación, que estamos hablando en un caso, los 2 casos de la baraita, ya sea cuando Shimón le vendió a Reubén Carcaot, o ya sea en el segundo caso cuando le vendió Metaltelín, se lo vendió sin Ahrayut, sin responsabilidad. Si se lo quitan a Reubén, él no responde por eso. La diferencia es, como explicamos, es que el primer caso no por ese lado es el Nogea Badavar, sino es por un eventual prestamista que puede haber pasado por allá. A diferencia de Metaltelín, que el prestamista antiguo no puede cobrar de los Metaltelín. Pero la venta es que sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque si sí hay responsabilidad, si la venta que hace ¿quién? Shimón a Reubén es con responsabilidad, pues de la misma manera que en Carca tiene un beneficio, un interés, que no se lo quitan a Reubén, porque si no se lo van a cobrar, también cuando vende una vaca o una prenda también tiene interés, porque si se lo quitan al comprador, se lo van a cobrar. ¿Sí? Entonces por eso dijimos que estamos hablando de un caso que lo vendió sin responsabilidad, sin ahrayut. Muy bien. Viene el papá y pregunta, un segundo. Pregunta la Gemara, pregunta al papá. Dice, aquí no me está cuadrando, ¿por qué? Porque aunque cuando uno vende una tierra sin responsabilidad, si Shimón, en el caso nuestro, vendió una tierra sin responsabilidad ¿a quién? A Reubén, ¿sí? Y viene un prestamista antiguo de Shimón y se la quita a Reubén, ¿Shimón tiene que pagarle a Reubén? No, porque te la vendí sin responsabilidad. Pero eso es cuando viene un prestamista, ¿sí? O sea, cuando estamos todos de acuerdo que Shimón era de Shimón, esta tierra, y solo viene un prestamista a cobrar su deuda, no tiene cómo cobrar, entonces saca la tierra. Entonces aquí, como no hay responsabilidad, entonces efectivamente Shimón no tiene que pagarle a Reubén nada. Pero dice la papá, aún así, el sin responsabilidad te ayuda a que Shimón no tenga que pagarle a Reubén cuando se la quitó ¿quién? Un prestamista. Pero si Shimón vino y vendió esta tierra sin responsabilidad, inclusive sin responsabilidad, pero en verdad no era ni de él,
ahí siempre va a tener responsabilidad ¿de qué? De pagar. Aunque la vendió sin responsabilidad. Repito, dice muy sencillo, dice la papá. Todo lo que decimos que cuando Shimón vende algo sin responsabilidad a Reubén y se la quitan a Reubén, no tiene que Shimón pagarle a Reubén porque la vendió sin responsabilidad, es cuando se la quitó un prestamista de Shimón. Que ahí la tierra efectivamente era de Shimón, solo que el prestamista quería cobrarse de Shimón, no tenía cómo, pues se la quitó a Reubén. Y como se la vendió Shimón a Reubén sin responsabilidad, pues no tengo que pagarte. Pero si Shimón fue un mentiroso y vendió esa tierra y en verdad no era de él, no que era de él si la quitó un prestamista, sino no era de él, vino un tercero, vino un Yehudá y dice, esta no es tuya, es mía. Ahí, aunque Shimón la vende sin responsabilidad, obviamente tiene que ser responsable porque vendió algo que vendió algo que no era de él. Entonces, seguro que es responsable en ese caso. ¿Sí? Si bien la Gemara pregunta, entonces aquí también si no hay responsabilidad, en ambos casos, ya sea de carga o ya sea de animal, si no hay responsabilidad, dice la Gemara, pero ¿cuál es el caso aquí? Cuando viene Yehuda, viene un tercero y dice que ¿qué? No es de Shimón. Si ese es el caso, que viene Yehuda y dice, no es de Shimón, o sea, que dice que Shimón es un gazlán, que dice que es un ladrón, no es de Shimón. Entonces, en este caso, aunque la vendió sin responsabilidad, no hay duda que Shimón sí tiene que asumir el pago de esto. ¿Sí? Entonces, pregúntale a la hermana, entonces si es así, también en el caso de la vaca y de la prenda, obviamente Shimón tiene un beneficio al dar un testimonio en contra de Judá a favor de Reubén. ¿Por qué? Porque aquí el argumento es que no es de él. Si no es de él, aunque la vendió sin responsabilidad, tiene que pagar, porque no es de él, mentiste gravísimo. Entonces sí tiene un interés también en Pará y también en Tarit, debería estar prohibido que dé el testimonio. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso que el comprador Shimón reconoce que este animal es de quién? De Shimón. Lo reconoce, él dice que él conoce que es el hijito, esta vaquita es hija de tal vaca, de Shimón. ¿Sí? O el talit, la prenda, él dice que eso que se tejió en la casa de quién? De Shimón. Entonces, en este caso, si Shimón dice eso, ¿sí? Aunque Yehudá está diciendo que Shimón es un ladrón y le pertenece a Yehudá y todo, pero Shimón mismo, ¿sí? Aunque al final acepten a Yehudá porque están teniendo testigos todo, pero ya que el mismo Reubén reconoce esto, ¿sí? Shimón obviamente es el que robó, él es el que lo vendió, ¿sí? Yehudá dice que Shimón lo robó, pero Reubén reconoce que esta vaca o esta prenda venía, él dice, yo sé que esto viene de quién, yo sé que esto viene de Shimón. Ya que él reconoce que viene de Shimón, aunque en verdad al final traiga dos testigos de Judá que no pertenece a Shimón y se la roben y todo, en este caso, Shimón no va a tener que pagarle nada a Reubén. ¿Por qué? Porque el mismo Reubén reconoce que es de Shimón. Esa es la única razón que se la quitó, es por préstamo. Por préstamo, como se vendió sin responsabilidad, no tiene que pagar. Esa es primera explicación. Segunda explicación es de Rav Zevid. Rav Zevid discute con todo el concepto de la pregunta. Él dice, no. También en el caso, no solamente cuando el prestamista se la quita a Reubén el comprador, sino también en el caso que viene una tercera persona, Yehudá, y dice, esta tierra no era de Shimón, él me la robó a mí, y se la quita por eso a Reubén, también en ese caso, Shimón no tiene que hacerse responsable. ¿Por qué? No tiene que pagarle. ¿Por qué? Porque le dice, mira, te la vendí sin responsabilidad y tú tenías que haber sabido y tomar en cuenta que puede ser que venga un prestamista y te la quite, o puede ser que te estoy mintiendo y en verdad no es mía y aún así no tengo que tomar responsabilidad. O sea que cuando no toma responsabilidad incluye que no toma responsabilidad no solamente en el caso del prestamista, sino también en el caso que miente y que en verdad no es de él. Aún así, si se la quitan, el dueño original viene y se la quita, aún así no toma responsabilidad. Está incluido que no toma responsabilidad en ninguno de los casos, ni prestamista, ni cuando se trae prueba que no es de Shimón. Seguimos. Gufa, Amar Rabbi Bar Shmuel Mishme de Shmuel. המוכר שדה לחברו שלו באחריות. אין מעיד לו עליה, מפני שמעמידה בפני בעל חובו. איך ידמי? אידאית להראה חריתי, על ידי הדר. אידלת להראה חריתי, מה נפקא למינה? לעולם דלת להראה חריתי. דאמר לא ניחא דלהווה לווה רשע ולא ישלם. סוף סוף לגבי אידך נמי לווה רשע ולא ישלם הוא. דאמר להכי זביני לך,
shelo be'achrayut. Escuchen bien. Mencionamos antes, y la Gemara lo trae de vuelta y lo explica un punto puntual pendiente que hay. Dice Rabin Bar Shmuel en nombre de Shmuel. ¿Qué dijo él? Él dijo que si una persona le vende una propiedad, una tierra, un campo a su compañero, por decir Shimón le vende una tierra a Reubén, sin responsabilidad, Shelo be'achrayut, si es el caso que estuvimos hablando ahorita, Shelo be'achrayut, y después viene Leví, Yehudá, digamos, una tercera persona, digamos, Yehudá, ¿sí? Y dice que esta tierra, Reubén, dámela, esta es mía. No es de Shimón. Tú dices que Shimón te la vendió. No es de Shimón, esta es mía. ¿Sí? Y quiere venir ahorita el vendedor. ¿Quién es el vendedor? Shimón. Y traer testigos a favor, en contra de Yehudá, y por ende a favor de Reubén. Nos enseñó Rabin Bar Shmuel, en nombre de Shmuel, que no puede. ¿Por qué no puede? Porque a pesar que la vendió sin responsabilidad, entonces no tiene ningún interés por esa parte. ¿Por qué? Porque también se lo quitan, no tiene que pagarle, pero sí tiene un beneficio aún así Shimón, que si es que tiene un prestamista antiguo, ¿sí? Y sigue estando en manos de Reubén, pues el prestamista antiguo se va a poder cobrar de Reubén. A diferencia que si se lo lleva a Yehudá, ya no va a poder. Dice un segundo, ¿cuál es el caso? Y eso es lo que la Gemara analiza este punto. Dice la Gemara un segundo, ¿cuál es el caso? Shimón, ¿tiene otra tierra o no tiene otra tierra disponible? Si tiene otra tierra, pues nunca se le va a sacar a Reubén. El prestamista antiguo de Shimón no se la va a quitar al la que ya se vendió, se la va a quitar la disponible que tiene ¿quién? Shimón, ¿sí? Entonces no entiendo qué me está diciendo. ¿Qué más va a decir? No, el caso tenemos que decir, el caso aquí tenemos que decir que es que cuando Shimón no tiene ninguna tierra, no tiene nada para pagarle a ¿quién? Al prestamista. Y en ese caso va a venir el prestamista y ¿qué? Y cobrársela, y ahí sí va a poder cobrársela a Reubén. Dice la Gemara, si no tiene lo que pagar, pues ¿qué te importa? ¿Sí? Dice la Gemara, ¿qué beneficio tiene Shimón que la tierra quede en manos, traer una prueba en contra de Yehudá y a favor de Reubén para que quede en sus manos? También si se la quitan a Reubén, él nunca va a tener nunca va a tener que pagar porque lo vendió sin Achrayut, ¿sí? Y por otro lado, sí, Reubén va a venir, el prestamista, perdón, va a venir y se la va a poder cobrar. Pero ¿qué beneficio tiene Shimón? ¿Qué beneficio tiene Shimón? Dice la hermana, no. Puede ser que no tiene ninguna tierra Shimón y aún así tiene un beneficio, que aunque él no está ganando nada y no está perdiendo nada de esto, porque al fin y al cabo no tiene que pagarle nada a Reubén, se la quitan y el prestamista se la va a llevar, pues se la lleva y muy bien por él, ¿sí? Y si no se la lleva, pues de por sí no tiene otra tierra para pagarle. Pero, dice la Gemara, él tiene un préstamo, Shimón pendiente. Y si el prestamista no se cobra esa tierra, ¿qué van a decir? Esta persona, este Shimón, prestó dinero y nunca lo pagó. Entonces, él sí tiene interés de que venga el prestamista y se lo quite a Reubén. O sea, la pregunta fue, ¿qué le molesta a Shimón? Él no tiene otra tierra, ¿sí? Si no tiene otra tierra, pues si se la quita el prestamista a Reubén, pues Reubén no le puede reclamar. Y si no se la quita, pues el prestamista, él no tiene para darle otra tierra al prestamista, no tiene dinero, no tiene otra tierra. Entonces, ¿qué le molesta a él? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué interés tiene que esté en manos de Reubén? Si está en manos de Reubén, se la va a quitar al prestamista. Y si está en manos y si se la lleva Yehudá, el reclamador, eso estoy explicando un poco mejor, si se la lleva, el que reclamó Yehudá se la lleva, pues el prestamista no va a poder quitarlo, pero de por sí no tiene otra tierra. O sea, él le va a quedar de por sí mal o a Reubén, o al comprador, o al prestamista. Si el prestamista se la puede cobrar a Reubén, muy bien, entonces se la cobró a Reubén, le quedó mal a Reubén. Y el prestamista salió ganando. Y si Yehudá se la llevó, entonces el prestamista se quedó sin cobrar, pero él no pierde nada. ¿Qué beneficio tiene él? Dicen, así tiene un beneficio, porque si el prestamista se la cobra a Reubén, el que... Repito un poquito la pregunta, para que esté más clara. La Gemara pregunta así, ¿cuál es el caso aquí? Otra vez, ¿cuál es el beneficio que tiene? Shimón se la vende a Reubén sin responsabilidad. De tal manera que si se la quitan a Reubén, él no tiene que pagar nada por eso. O sea, que él no tiene ningún interés que esté en manos de Reubén por ese lado. Pero aún así, nos dijo Rabin, hijo de Shmuel, en nombre de Shmuel, que tiene interés que siga en manos de Reubén por otro lado. ¿Por qué otro lado? Por si acaso tiene un prestamista antiguo. Entonces sí le interesa que esté en manos de Reubén, porque el prestamista se va a poder cobrar de Reubén. A diferencia de si se lo lleva a Yehudá, que ahí no se va a poder cobrar. Dice la Gemara, un segundo, ¿cuál es el caso? Si el caso es que Shimón tiene otras tierras disponibles,
pues no tiene por qué tener beneficio. El prestamista va a poder cobrarse de las tierras disponibles, no se lo va a cobrar de Reuben, ¿sí? Entonces, ¿qué más decir? Que el caso aquí es cuando no tiene Shimón otras tierras disponibles, ¿sí? Dice la Gemara, y la única que tiene es la que ya vendió a Reuben. Dice la Gemara, en este caso, ¿sí? Que se la quitan a Reuben, no tiene ningún beneficio. ¿Qué beneficio tiene? Listo, se la van a quitar a Reuben y va a cumplir con el prestamista. ¿Qué beneficio tiene? Dice la Gemara, no, sí va a tener un beneficio. Aunque no tiene una tierra y se la quita el prestamista, a Reuben va a tener un beneficio, que no van está escrito que lo de Rasha de Shalem, un prestatario que presta dinero y no paga, es un ¿qué? Un Rasha, un malvado. Entonces aquí tiene un prestamista antiguo, él no tiene con qué pagarle, a través de que le quite a Reuben, de esa manera, ¿qué va a pasar? No se le va a cumplir este pasuk, lo ve Rasha, no va a ser un lo ve Rasha, no va a ser una persona que prestó, Shimón no va a ser un prestatario que no pagó, porque al fin y al cabo Reuben sí cobró, el prestamista sí cobró la tierra. Dice la verdad, listo, entonces el prestamista sí cobró la tierra y no hay lo ve Rasha porque él pagó al final su deuda, pero todavía hay lo ve Rasha respecto a Reuben, que le vendiste la tierra a Reuben y al final ¿qué le hicieron? Se la quitaron. Dice, no, eso no es lo ve Rasha, porque cuando se la vendí sin ajrayut, sin responsabilidad. Entonces, el préstamo, le agarré un préstamo y con responsabilidad de ¿qué? De pagárselo. Entonces, si no pago, soy un rasha. Por eso tiene interés, por eso nos dijo Rabbi en nombre de Shmuel, que tiene interés en que esté en manos de Rubén para que pueda cobrarlo. Ah, pero le va a quedar mal al comprador. Bueno, le va a quedar un poco mal, pero no tan mal porque de por sí que le dijo, te la estoy vendiendo sin responsabilidad. Entonces, no te estoy quedando muy mal. No soy rasha, te dije, te la estoy vendiendo sin responsabilidad. Entonces, por eso es que dijimos antes que Shimón tiene beneficio en que esté en manos de Rubén, a pesar que se vendió sin interés, sin responsabilidad, de tal manera que si se la quitan a Rubén, Rubén no va a poder cobrarla a Shimón, pero aún así hay beneficio e interés a favor de Shimón, que esté en manos de Rubén, por si es que hay un prestamista antiguo para que se pueda cobrar ese préstamo de Rubén y no llamen o sea, para que se pueda cobrar eso de Shimón, pero de la tierra que está en manos de Rubén, ¿sí? Y no llamen a Shimón un prestatario rasha, un prestatario que no paga, que es un rasha. Sigamos un poco más. Mahriz Raba, Beitei Rav Papa, de Salkin le Ailá u de Nahatin le Tata, Hay Bar Israel, de Zavin le Hamara le Israel Habre, de Kati Obed Kohavim Veanis le Mine, Dina u de Mefatzi le Mine. Velo Amran el Asheno Makir Bashich Bat Hamoro, Bar Makir Bashich Bat Hamorolo, Velo Amran el de lo Anis le Dideu Leukafa, Abaranis le Dideu Leukafalo. Amimar Amar afiru leika kolhani lo maitama meida yadad estamo bet kohavim anasu sheneemar asher pihem divershav viminam yemin shaker. Y con esto culminamos, sin antes de explicar, obviamente. Rava dijo en público la siguiente alajá, y hay unos que dicen que no lo dijo Rava, sino lo dijo Rav Papa. Todos aquellos que hacen aliyá de Babel a Israel van a vivir. O todos aquellos que hacen yeridá de Israel van a vivir a Babel. Todos tienen que saber esta alajá. Así dijo en público Rava. ¿Qué alajá? Cuando hay un Israel, un Yehudí, que le vende un burro a su compañero también Yehudí. ¿Sí? Digamos, Shimón tiene un burro y se lo vendió a Reuben. Reuben es el comprador. Y después que está en manos de Reuben, vino un Obed Kohavim, que es un Obed Kohavim, un idólatra, y arrebata con fuerza el burro de la mano del comprador, argumentando y diciendo que en verdad ese burro no es de Shimón, del vendedor, sino es de él. ¿Sí? Ahorita, en este caso, ¿sí? Estamos hablando de un caso que el idólatra no tiene testigos de que es de él, pero del hecho que lo arrebató así tan fuerte, ¿sí? Sí parece que en verdad su argumento es real y el burro es de él. Y por lo tanto, por un lado, el vendedor, aunque lo hizo con responsabilidad, no tiene que pagar. No tiene que pagar, ¿por qué? Porque no es seguro que es que el idólatra. No es seguro, no tiene testigos, entonces no entra en efecto todavía la garantía, porque no seguro es de él. Entonces
Entonces tiene que venir el comprador, Reuben, y pelear con el idólatra porque no tiene dos testigos. Pero al mismo tiempo tiene que venir el vendedor, Shimón, y a tratar de ayudar al comprador en que se quede con el burro. O sea, ayudarlo con argumentos, tratar de traer pruebas que efectivamente no le pertenece al idólatra, sino le pertenecía al vendedor, y así se lo va a poder quedar el comprador. Así nos dice Raba. Esta es famosa alajá. Repito, la famosa alajá es Shimón, un Israel que le vendió el burro a su compañero Reubén, y después vino, cuando estaba en manos de Reubén el burro, vino un idólatra, un Obed Kohabim, y se lo arrebató fuertemente diciendo que es de él, argumentando que es de él, pero no tiene dos testigos. Pero como arrebató tan rápido y tan fuerte, con tanta autoestima, ¿sí? Parece que es de él. Entonces en este caso no entra en efecto la garantía, ¿sí? El vendedor no tiene que pagar por el burro. ¿Por qué? Porque nunca se lo quitaron con testigos al comprador, ¿sí? Pero, aunque no tiene que pagar, sí tiene que ayudar a traer pruebas de que no es del idólatra. Dice la Gemara, dice Raba limita hasta la Jai, dice, todo esto es únicamente en el caso que el comprador no reconoce que este burro nació en la casa del vendedor. O sea, no reconoce que realmente era el vendedor. Pero si reconoce que este burrito nació en la casa del vendedor y por ende seguro le pertenece a quién, al vendedor, en ese caso no hay duda que el vendedor no tiene ni que ayudar a salvar, ni que ayudar a traer pruebas. ¿Por qué? Porque la lógica es que probablemente, si Reubén, el comprador, reconoce que es de Shimón y vino el idólatra y se lo sacó de las manos, pues probablemente ¿quién es el ladrón aquí? El ladrón es el idólatra, ¿sí? Y el dueño real es el Shimón, el Israel. Se lo vendió de manera correcta. Entonces, si lo vendió de manera correcta, ¿por qué tiene que ayudar a traer el vendedor pruebas? Entonces, en ese caso, no va a tener que traer pruebas, no va a tener que ayudar a traer pruebas el vendedor. Otra limitación que dice Raba, dice la Gemara, todo esto es también también en un caso que Reubén no reconoce que es de Shimón, ¿sí? Que ahí decimos que normalmente sí tiene que Shimón ayudar a traer pruebas. Todo esto es cuando el idólatra agarró el burro, pero no el ukaf. ¿Cómo se dice ukaf? La silla, ¿sí? La sillita. Ahí el hecho que agarró nada más el burro, la silla seguro de quién es, del comprador, eso es privado. Entonces el hecho que el idólatra arrebató el burro, pero sin las sillas, dejó la silla, eso nos demuestra que efectivamente sí es del idólatra, porque si está queriendo robar el burro, se lleva también la silla. O sea, por eso en ese caso decimos que tiene que el vendedor ayudar a traer pruebas en contra el idólatra. Pero en un caso que el idólatra vino y arrebató el burro junto con la silla que seguro era del comprador, ahí sí seguro vemos que el idólatra está robando, y seguramente a quién le pertenece, al Israel vendedor, ¿sí? A Shimón. En ese caso Shimón no tiene que ayudar nada, porque estamos seguros que probablemente, no estamos seguros, probablemente el ladrón aquí quién es, el idólatra y no el Israel. Entonces, si no es el Israel, ¿por qué el Israel va a tener que traer? ¿Por qué Shimón va a tener que traer pruebas? En este caso no va a tener que ayudar. Así opina Raba. Sin embargo, viene a Meimar y dice, no señor. En todos estos casos, también si no se cumplen estas limitaciones, cuando no se cumplen estas limitaciones, cuando no hay estas limitaciones, mejor dicho, Raba dice que el vendedor, Shimón, tiene que traer prueba a favor de, Shimón tiene que ayudar a traer pruebas de que era de él y por ende pertenece a Reubén, y en contra el idólatra tiene que ayudar. Dice Memar, no estoy de acuerdo. No tiene que traer prueba. También si el gentil vino, el idólatra vino y arrebató el burro de manos de Reubén. ¿Y lo arrebató con qué? Lo arrebató solo el burro, sin la silla. Y adicionalmente, Reubén no reconoce que era de Shimón. No se cumplen todas las limitaciones. Aún así, Meimar discute con Raba y opina que ¿qué? Que Shimón no tiene que ayudar a traer pruebas a favor de Reubén y en contra el idólatra. ¿Por qué? Porque estamos Obed Kohabim, en general los idólatras roban. Entonces seguramente si Shimón dice que es de él y
y por ende la venta estuvo bien. Y el idólatra dice que no, aunque está haciendo una demostración que demuestra que lo arrebató así con mucha confidence, con mucha confianza, ¿sí? Y eso demuestra aparentemente que es de él. No. Dice el pasuk en Teilim 144, Asher pihem diber shav viminay mishaker. La boca mienten ni roban ni demás. Por eso en ese caso también si lo arrebató el idólatra, también aún así la lógica es de que tenemos que asumir que el que se está equivocando aquí es el idólatra y no el Israel, no Shimon. Y por eso Shimon no tiene que meterlo al paquete. Probablemente él tiene razón, él no tiene que venir, no puedes obligarlo a ayudar a traer pruebas. En este caso no tiene que tratar de ayudar, de salvar el burro trayendo pruebas. No, el seguro, mientras que no hay una prueba en contra del seguro, probablemente es de él no tiene que traer ninguna prueba ni nada por el estilo. El que tiene que lidiar con él y idólatra, ¿quién es? Únicamente él, comprador, y el vendedor nuevamente no tiene que ayudar en salvar al burro trayendo pruebas a favor de él. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.